¿Sabías que hace más de 100 años una ecuación predijo que la quema indiscriminada de combustibles fósiles llevaría al calentamiento global? Con mucho gusto presentaremos el siguiente tema, que es quien lo explica. Efecto de la temperatura, ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius es una expresión matemática que se utiliza para comprobar la dependencia de la constante de velocidad de una reacción química con respecto a la temperatura a la que se lleva a cabo esa reacción. Fue propuesta en primer lugar por el químico neerlandés Van Hoff en 1884. 5 años después, en 1889, el químico sueco Arrhenius le dio una justificación e interpretación física. Para la justificación, como se puede observar, se parte de la ecuación integrada de la constante de equilibrio, donde el logaritmo natural de esta constante va a ser igual al negativo de la variación de la entalpía sobre la constante universal de los gases por la temperatura más el logaritmo natural de la constante de integración. En una reacción elemental, es decir, en una reacción que ocurre en una sola fase, se van a interpretar las constantes de integración y de equilibrio dependiendo de la dirección que tenga la reacción, ya sea de forma directa o inversa. La variación de entalpía va a tomar en cuenta las entalpías totales de productos y reactivos. Realizando un reemplazo y un reordenamiento de la ecuación, podemos observar que el lado izquierdo depende de reactivos y el lado derecho de productos, por lo que esto va a estar sujeto a una constante en ambos lados, la cual va a ser la entalpía de la reacción en estado de activación. Aplicando ley de logaritmos, despejamos la constante de equilibrio y de esta forma se obtiene la estructura similar a la ecuación de Arrhenius. El argumento de Euler puede aclarar la forma de la ecuación de Arrhenius para las constantes de velocidad de cualquier reacción elemental en cualquier dirección. Esto debido a que la energía de activación será igual a la variación de la entalpía en estado de activación con respecto a la entalpía total. Comenzaremos por explicar el significado de cada factor de la ecuación de Arrhenius. K es la constante de velocidad, A es el factor de frecuencia y el factor restante es el factor de Boltzmann, donde tenemos el número de Euler elevado a la energía de activación negativa sobre la constante de los gases ideales por la temperatura. Las unidades de la constante de velocidad son segundo a la menos 1 por mol sobre litro elevado a 1 menos n, donde n es el orden de los reactivos. Las unidades del factor de frecuencia son las mismas que la constante de velocidad. El factor de Boltzmann es adimensional, pero dentro de él tenemos que la energía de activación tiene unidades de Joule sobre mol, la constante de los gases ideales, Joule sobre mol Kelvin, y T, temperatura en Kelvin. La linealización de la ecuación de Arrhenius se realiza mediante la aplicación de propiedades logarítmicas. Dado que tenemos el número de Euler, se realiza el despeje con el logaritmo neperiano. De manera que, mediante cálculos matemáticos, obtenemos que y es el logaritmo natural de la constante de velocidad. Nuestra b es el logaritmo natural del factor de frecuencia. La pendiente es la energía de activación sobre la constante de los gases ideales y x1 sobre la temperatura. De esta manera se obtiene una gráfica con pendiente negativa, como se puede observar en la siguiente imagen. Ahora tenemos la desviación de la linealidad. Estas se observan en amplios intervalos de la temperatura, ya que existe una buena aproximación de la constante y la temperatura si es que ésta se encuentra en rangos más pequeños. Aquí el factor exponencial y la energía de activación dependerán de la temperatura. Es decir, si la temperatura aumenta, la energía de activación y el factor exponencial van a disminuir.
y por otro lado la constante y la velocidad van a aumentar. Por eso es importante conocer qué ocurre en sí con una reacción química, tomando en cuenta que existen las reacciones simples, que son aquellas que a nivel molecular ocurren en un evento único, y la velocidad de reacción en este tipo de reacciones va a estar asociado con su molecularidad, es decir, con el número de partículas o moléculas que participen en este evento. Por otro lado, tenemos las reacciones complejas, que en sí se trata de una sucesión de etapas simples. Y cada etapa simple que forme parte de una reacción compleja se lo conoce como mecanismo de reacción. Por eso, la desviación de la linealidad indicaría que hay presencia de una reacción compleja. Sin embargo, en caso de una representación lineal, no significa que se trate de la presencia de una reacción simple. Ahora tenemos a los catalizadores e inhibidores. Los catalizadores se tratan de sustancias que van a disminuir la cantidad de energía de activación necesaria para que los reactivos pasen a formar los productos. De hecho, en las reacciones catalizadas para la formación de un complejo activado, la mayor cantidad de moléculas de los reactivos van a tener la oportunidad de poder formar los productos, porque van a necesitar de menos energía. Es por eso que este tipo de reacciones van a ser mucho más fáciles que se den. En el caso de una energía de activación muy alta, correspondería a una velocidad de reacción que es sensible al cambio de temperatura. Por eso es que en la representación gráfica de Arrhenius se va a observar, como está en la diapositiva, una pendiente mucho más grande en comparación con aquellas reacciones que ocurren con una energía de activación baja, donde prácticamente aquí la velocidad de reacción va a ser insensible al cambio de temperatura. Por otro lado, tenemos ahora a los inhibidores. Estos inhibidores son aquellos que van a aumentar la energía de activación que se necesita para que los reactivos formen los productos. Por eso, en este caso, va a ser mucho más complejo que se dé la reacción como tal, porque las moléculas de los reactivos necesitarán de mucha más energía para poder formar los productos. La ecuación de Arrhenius en la industria farmacéutica se utiliza para predecir la estabilidad de un fármaco a diferentes temperaturas. La estabilidad de un fármaco nos indica la capacidad para mantener las propiedades físicas y químicas en el tiempo sin modificación. Al aumentar la temperatura se puede observar que existen fusión de supositorios, evaporación de preparados líquidos y sedimentación de fármacos. Se realizan estudios de estabilidad acelerada con el fin de predecir el periodo de vida útil del fármaco. Estos se realizan a condiciones extremas tanto de humedad como de temperatura en unas cámaras climáticas, como se puede ver en la imagen, en un periodo mínimo de 12 meses cada cierto tiempo. Con los datos obtenidos de las constantes de velocidad y las temperaturas se utiliza en la ecuación linealizada de Arrhenius para realizar una regresión lineal con el fin de obtener un valor en la energía de activación. Esta energía de activación nos indicará la energía mínima necesaria para que se realice la descomposición del fármaco o del principio. En la prueba de estabilidad acelerada, se introduce el producto en una estufa durante 14 días consecutivos, a una temperatura de 54 grados, simulando posibles ambientes reales de almacenamiento o de aplicación. El objetivo de esta prueba es comprobar la estabilidad del producto, es decir, que no se haya producido separación de fases, hinchamiento por formación de gases o cualquier otra alteración que afecte a la viabilidad del producto cuando el almacenamiento se produce en condiciones de temperatura elevada. Una vez transcurridos los 14 días, el producto se atempera y se realiza una medición del principio activo y la validación final para su aplicación en campo. Como último punto tenemos un ejercicio que dice lo siguiente.
Para la descomposición del anhídrido nítrico, la energía de activación es de 24.7 kilocalorías por cada mol a 27 grados centígrados. La constante de velocidad de la reacción es de 4.0 por 10 a la menos 5 segundo a la menos 1 y nos pide calcular la constante de velocidad a 37 grados centígrados. Tenemos la ecuación de Arrhenius linealizada para varios puntos de la recta, pero en este ejercicio solo nos da dos datos, por lo cual no podemos aplicar una regresión lineal, a lo cual debemos recurrir a un sistema de ecuaciones. Al recurrir a este sistema de ecuaciones y resolverla, tenemos que el logaritmo natural de la constante de velocidad 1 sobre la constante de velocidad 2 va a ser igual al negativo de la energía de activación sobre R, que multiplica a 1 sobre la temperatura número 1 menos 1 sobre la temperatura número 2. Otro problema que nos encontramos en este ejercicio es que las unidades de la energía de activación están en kilocaloría por cada mol, por lo cual debemos pasarla de kilocalorías a joules. Otro problema que nos encontramos es que las temperaturas nos están dando en grados centígrados, por lo cual debemos transformarlas a grados Kelvin para que no haya problemas con la constante universal de los gases R. De igual manera, solamente hacemos un reemplazo de datos en la ecuación previamente encontrada y despejamos la constante de velocidad número 2. Una vez despejada la constante de velocidad número 2, procedemos a resolver lo numérico. Una vez resuelto los numéricos, nos encontramos con el resultado del logaritmo natural de la constante número 2, por lo cual aplicamos el número de Euler a ambos lados y nos da la constante de velocidad número 2 como resultado final, que equivale a 1.522289 por 10 a la menos 4 segundo a la menos 1.